Lo que voy a leer a continuación en Mateo 20 es una parábola de Jesús. ¿Alguien aquí sabe qué es una parábola? Si alguien tiene dudas, si alguien no recuerda o si alguien no sabe, una parábola de Jesús es un recurso literario que Jesús usaba para enseñar una verdad acerca del reino de los cielos. Es decir, una parábola es una historia que no es real y que Jesús usaba o que Jesús inventaba para poder enseñar una verdad acerca del reino de los cielos. Pero lo que hace interesante a la parábola es que Jesús usaba detalles cotidianos para poder ilustrar esa verdad. Es como cuando vemos una película en Netflix y dice basada en hechos reales. No es una historia que realmente pasó como tal, pero está basada en cosas que sí conocemos. Entonces Jesús aquí va a contar una parábola de los viñadores, de los obreros de la viña, en Mateo capítulo 20, ya está ahí. Si alguien toma notas, este título de la predicación se llama Un reino al revés, y ahorita voy a explicar por qué. Un reino al revés. Lo leo, oramos y comenzamos. ¿Está bien? ¿Sí? Dice así: asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y lo envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana, estoy leyendo en Nueva Versión Internacional, salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y luego a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo y les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado. Ellos contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo ordenó a su capataz: llama a los obreros y págales su salario, comenzando por los últimos, este es el dato interesante aquí, contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero esperaban recibir más. Vamos notando los detalles aquí de la parábola, ¿sí? Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero el dueño de la viña contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Estas últimas preguntas están un poco fuertes, ¿verdad? ¿Acaso te da envidia que yo sea generoso con los demás? Y creo que al final de esta predicación vamos a llegar a esta pregunta para tratar de examinarnos a nosotros mismos y ver cómo está nuestro corazón. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de reunirnos juntos, de adorar tu nombre, Señor. Hemos cantado que tú eres bueno, que tú eres fiel. Y si estamos aquí, Señor, es porque tú nos has traído a tu viña, es porque tú nos has traído a tu reino, Señor. Y hoy reconocemos que tu reino no es como nuestra sociedad, no es como nuestro sistema, es un reino de gracia, Dios. Y te pedimos en esta tarde que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, que tu palabra sea viva y eficaz en nosotros para que podamos conocer mejor tu corazón y comprender mejor tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo esto y decimos juntos: amén, amén. Abro este de agua porque si no se me olvida. Y ok, vamos a comenzar esta mañana. Voy a poner mi tiempo para medir el tiempo. Ok, cuando yo llegué a Tijuana hace 8 años, con mi esposa nos casamos en junio y a los 5 días nos vinimos para Tijuana. Yo nunca había venido para acá. Tengo una tía que vive aquí, pero nunca había venido ni siquiera a verla, porque no conocía yo este lado. Yo soy de Tampico, Tamaulipas, nos casamos en Guadalajara y nos vinimos para Tijuana, gracias a Dios por el trabajo que me consiguieron en ese momento.
Me espanté al principio porque llegamos justo por Tecate y dije, ¿qué es esto, Señor? ¿A dónde me trajo mi esposa? Y le dije, ¿sabes qué? Si no me gusta, en una semana nos regresamos a Guadalajara, cosa que no iba a pasar porque traíamos ya la mudanza en el camión, entonces era imposible, ya los gastos estaban hechos. Pero cuando llegamos aquí a Tijuana, empecé a notar una costumbre que yo he visto que hacen aquí en cualquier evento, sea un cumpleaños, sea un baby shower, cualquier cosa, yo he visto que hacen eso aquí en Tijuana, y es abrir los regalos al final de la fiesta. ¿Alguien lo ha visto? Llegan con los regalos y al final se toman un tiempo para abrir los regalos delante de todos. Eso a mí fue un shock, te lo digo en serio, fue como, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué abren los regalos aquí? O sea, los regalos para mí eran en privado, en tu casa, con tu familia, porque yo recuerdo que cuando alguien llevaba los regalos, nadie los abría enfrente de todos, sino que los guardaban en la cajuela y directo a tu casa a abrirlos. Pero cuando llego aquí a Tijuana veo esa costumbre y a mí se me hizo rarísima. Y le dije a Cecia, ¿qué onda? ¿Por qué abren los regalos aquí? Y me dice, es que es costumbre, aquí todos en Tijuana lo hacen. Creo que casi todos lo hacen. Y algo que pues yo no estaba acostumbrado para empezar a recibir tantos regalos, nada más de mis papás y de mis hermanas, pero mis amigos, si me escuchan esto, nunca recibí un regalo de ellos en mi adolescencia. Es más, en Tampico era muy normal como que vamos a la fiesta y oye, pero no tenemos regalos, hombre, sí, vamos a comer. Esa era la costumbre muy mala, ¿verdad? Qué vergüenza. Nadie llevamos regalos, o sea, hasta años después un amigo me regaló unos tenis, pero estoy hablando de años, muchos años después. Pero no era la costumbre, era como que nada más tu familia te regalaba y tal vez yo tenía un vacío ahí en mi corazón de que nadie me había regalado nada. Y cuando yo veía eso en la familia, y la familia que está aquí va a conocer mi corazón de esta parte por primera vez, yo sentía como envidia, así como que, ¿por qué abren regalos? A mí no me dan tantos, o sea, nada más me dan uno y una vez por año en mi cumpleaños y nada más mi esposa. Entonces yo le dije a Ceci, es que me molesta ver que abran regalos, o sea, ¿por qué no los abren donde yo no vea? Me dice, es que es la costumbre, acostúmbrate a esto. Y yo como que sí ponía cara que, qué padre está muy padre, está muy bonito, pero yo por dentro, así como los trabajadores de aquí, es ¿por qué le están dando más a ellos que a mí? Esa situación, Ceci me decía, ya madura, no es mi culpa que tú no hayas recibido tal vez tantos regalos, pero ya madura. Ahora, han pasado 8 años. Este cumpleaños lo pasé en familia y me tocó recibir bastantes regalos. Y te voy a decir algo, lo disfruté mucho. Era como mi momento de recibir regalos y la verdad lo disfruté bastante. Pero fue un proceso de empezar a ver que era el día de esa persona y todos estábamos celebrando a esa persona y era su momento de disfrutar. Pero esa situación para mí reveló algo en mi corazón que no estaba bien. Y quería darte esta anécdota de vida para ilustrarte esta parábola, porque estamos viendo que hay un dueño que va y contrata a unas personas para traerlas a la viña y quedan con ellos en un salario y después vemos que ahí hay un pleito entre ellos, ¿no? Hay una queja, hay una murmuración. Pero lo interesante de esta parábola, o más que nada lo que quiero hacerte entender es por qué Jesús la contó. Y esta parábola, ¿sí se acuerdan con las palabras que termina? Muchos últimos serán primeros y muchos primeros serán últimos. Esta parábola o estas palabras, esta frase, Jesús la repite antes de contar esta parábola. Entonces esta parábola viene en medio de una frase que se repite doble, porque muchos últimos serán primeros y muchos primeros serán últimos. ¿Por qué cuenta Jesús la parábola? Siempre que vamos a leer un pasaje es importante entender el contexto. Un maestro decía, un texto fuera de contexto es un pretexto para inventarte cualquier cosa que se te ocurra. ¿Qué está pasando antes de esta parábola? Está la historia del joven rico, alguien la sabe, ¿verdad? Esta persona que viene con Jesús, era rico, tenía mucho dinero y viene con Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para yo ganarme la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, sigue los mandamientos. Y le dice, ¿cuáles? Como diciendo, agrégame uno más y te lo voy a cumplir a la perfección. Le dice, pues no matarás, no robarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Y le dice, Jesús, yo he hecho todo eso toda mi vida. Y Jesús lo pone a prueba todavía y le dice, ok, ¿tienes dinero? Regala todo lo que tienes a los pobres y sígueme. Y dice que el joven rico se entristeció porque tenía tanto dinero que Jesús tocó una fibra sensible en su corazón o endurecida
en todo caso, porque dice que no se pudo despojar de su dinero y dice que se fue triste. Y Jesús dice unas palabras que son tan fuertes, dice: es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, y creo que algunos comentaristas dicen que es literal una aguja y un camello, que obviamente no cabe. Jesús está usando una exageración para mostrar que la riqueza no nos va a llevar al reino de los cielos. Entonces los discípulos se espantaron, se preocuparon, y Pedro, todos conocen a Pedro, impulsivo, y siempre está contestando a Jesús, y le dice: entonces, si él no pudo salvarse, ¿cómo nos vamos a salvar nosotros? Ahí te va por qué Pedro hace esta pregunta. Porque para los judíos, el que alguien tuviera dinero, mucho dinero, era igual a ser bendecido por Dios. Y Jesús está diciendo: esta persona que tiene dinero y aparte parece que ha cumplido toda la ley, no va a entrar al reino de los cielos. Se perdió, prefirió su dinero que seguir a Jesús. Y entonces los discípulos hacen esta pregunta porque dijeron: ok, nosotros somos pescadores, somos del barrio, o sea, no tenemos posesiones materiales y lo hemos dejado todo por seguir a Cristo. Y Jesús les da estas palabras de esperanza donde les dice: les aseguro que en el reino de los cielos ustedes van a recibir 100 veces más de lo que han dejado en esta tierra. Y vienen estas palabras: porque muchos últimos, como el rico, porque muchos primeros serán últimos, como el joven rico, que parecía que iban por delante de los discípulos, dice, y muchos últimos serán primeros. Es decir, el reino de Dios es al revés. Y aquí te va cuál es el problema o el mayor problema del ser humano, y es que creemos que Dios paga conforme a nuestra propia justicia, a nuestros propios esfuerzos. Estamos aquí en una iglesia que a veces es donde más puede surgir eso, y decimos: ¿por qué ese que llegó hace un mes de repente ya tiene como mucho favor delante de la gente? ¿Por qué está haciendo para ganarse este favor de parte de los pastores? Todos, ya no levantes tu mano, pero todos hemos tenido ese pensamiento. ¿Por qué esa persona tiene un mes aquí y de repente ya está liderando algo? O no tiene toda la experiencia que yo sí tengo, y ellos están haciendo más de lo que yo debería hacer. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios nos debe pagar conforme a nuestras obras, conforme a mi experiencia, como si yo le llevara un currículum a Dios y le dijera: mira todo lo que yo he hecho, mira todo lo que yo hago, tú deberías darme esto a mí y no darle eso a los demás. Tenemos esta idea errónea, ¿no? Todavía tenemos este sistema instalado en nuestra cabeza de que Dios me tiene que pagar conforme a mis obras, como este sistema del mundo de: yo trabajo 40 horas, tú me pagas 40 horas. Como todos los que trabajamos aquí saben que recibimos un salario conforme a nuestro trabajo. Pero el reino de Dios va al revés de nosotros, y es por eso que Jesús cuenta esta parábola. Ahora, ya leímos esta parábola, te la voy a explicar aquí. Hay un dueño de una viña que sale a buscar trabajadores, y dice que más o menos sale a las 6 de la mañana, encuentra a unos y les dice: te voy a pagar el salario de un día. Los invita a trabajar y sale otra vez a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde, y llega, y aquí en la parábola Jesús se enfoca en los de las 5 de la tarde y les dice: ¿por qué no están trabajando? Y dice: es que nadie nos ha contratado. Llevamos aquí todo el día, pero nadie ha puesto su mirada en nosotros para invitarnos a trabajar. Y el dueño de la viña dice: ok, vayan y trabajen. A ellos no les promete un pago, a ellos no les promete: te voy a pagar 1 hora o te voy a pagar 5, simplemente les da la oportunidad de trabajar. Y ahora, en el contexto judío, las personas o los mejores trabajadores estaban siempre más temprano. Los que iban a echarle más ganas siempre llegaban primero, y los como que no eran tan buenos como para la chamba eran los últimos que contrataban, o a veces ni los contrataban. Por eso Jesús hace esta pregunta en la historia de ¿por qué están aquí sin hacer nada? No se despertaron tarde, no se desvelaron y dijeron: bueno, vamos a las 2 de la tarde a ver si hay un trabajo para nosotros. No, ellos estaban desde temprano, y ellos responden: es que nadie nos ha contratado. Quiere decir que para otras personas esos trabajadores no eran tan aptos para el trabajo de la viña, y tal vez este dueño de la viña los contrató no por sus capacidades, sino porque era un dueño muy bueno.
y le dice, ¿sabes qué? Si nadie te ha contratado, nadie ve el potencial en ti, nadie ve la capacidad que tú puedes hacer para el trabajo, yo sí te quiero contratar, aunque sea una hora, pero no les promete una paga. Y después vemos en la historia que llega la hora del pago, la hora que a todos nos gusta, ¿verdad? Cuando llega la quincena, de repente a mí me pagan hasta las 5 de la tarde y digo, ay, me están pagando muy tarde. Espero mi socia no me escuche, pero de repente sí, sí está siendo grabado. Bueno, me va a escuchar alguna vez. Págame a las 12, mejor. Pero mediodía, ay, se me cayó el agua aquí, disculpen. ¿Y qué es lo que pasa? Llega el dueño de la viña a pagarles y les dice, quiero que le pagues a los últimos primero y a los primeros les pagas al último. ¿Y qué es lo que pasa? A los últimos les paga el sueldo de todo un día. No lo merecían, ¿verdad? Habían trabajado una hora y les pagó el sueldo de un día. Y aquí vemos este detalle, gracias Gris. No sé para qué la abrí, ¿verdad? Me hubiera evitado ese accidente. Llegan a los últimos, a los primeros que fueron contratados, y estos primeros contratados de las 6 de la mañana dicen, nos van a pagar más, o sea, yo he hecho más, estos trabajaron una hora, mira, si ellos les pagaron un denario, una jornada completa, a mí me van a pagar 12 veces más porque yo he hecho mucho más. Y cuando llegan con ellos, oh sorpresa, les pagan su jornada completa, y les dice, y dicen que empezaron a murmurar. La palabra ahí es, de verdad estaban enojados, estaban molestos. Y quiero que escuches estas palabras de estos trabajadores al empleador. ¿Por qué les pagas lo mismo a ellos si no son como nosotros? Estaban en la misma viña, estaban en el mismo lugar, pero ellos sentían que habían hecho más que los demás porque simplemente habían trabajado más. Y aquí las palabras del dueño de la viña es, yo hago como yo quiera. Yo reparto como yo quiera, ¿o acaso eres envidioso con mi generosidad para con los demás? Y estas preguntas Jesús las hace para que nos examinemos y veamos cómo es la condición de nuestro corazón. Ahora, te quiero dar 2 puntos nada más, van a ser muy rápidos si apuntas. El primer punto es, Dios es el que llama. Dios es quien llama. ¿Vamos todo bien, todo claro ahorita? ¿Sí? Este punto lo que nos muestra es que Dios es quien llama, no es un hombre, no es una organización, es Dios. Así como había un dueño de una viña que que salía a buscar y los contrataba y los invitaba a formar parte de su trabajo, ¿quién crees que te ha llamado para que tú estés aquí hoy? Dios. Sí, Dios usó personas para que tú puedas venir, tal vez una publicidad en Facebook, gracias a Dios por la tecnología, tal vez una persona te invitó, pero al final Dios es el que te está llamando. Dios es el rey de este reino, no son los pastores, no es cualquier pastor, no es un líder, no es un cierto grupo de personas los que son dueños del reino y ellos te dicen, tú sí puedes entrar, tú no, es Dios. Y si tú estás aquí esta mañana es porque Dios te llamó y porque Dios sigue llamando a otros que están afuera. Nosotros tal vez somos los del mediodía, otros son los de las 6 de la mañana que ya tienen 20, 30 años en el evangelio. Yo crecí en un hogar cristiano hace 33 años, pero eso no me hace más de los de las 5 de la tarde. No es lo que yo llevo en la iglesia lo que me posiciona como yo hago más que ellos, sino es la gracia de Dios que nos sigue atrayendo una vez más aquí a su reino. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo vemos esto? Que Dios es quien llama a través de Jesús. A través del mensaje del evangelio. Cada domingo que se proclama el mensaje del evangelio es Dios trayendo personas nuevas al viñedo, es Dios trayendo personas nuevas al reino, y no por eso, y no porque han hecho menos que nosotros que tal vez ya llevamos más, vamos a cerrarles las puertas o vamos a querernos superiores o vamos a querer decir, ¿sabes qué? Dios sí me ha dado mucha gracia conmigo, pero tal vez la gracia que Dios te tiene que dar a ti debe ser gradual, porque a veces lo pensamos así. Como que yo quiero que Dios me trate a mí bastante bien, pero que a otros sea de menos a más, que se lo ganen, que se esfuercen, que se ganen un lugar aquí en la iglesia o en donde sea que estén posicionados. ¿Por qué? Porque a veces traemos lo voy a decir así, a veces nos hemos acostumbrado a la gracia de Dios. Nos levantamos en automático como, si estoy vivo es porque Dios me debe la vida. Pero qué bonito es cuando podemos decir,
si estoy de pie es por la gracia de Cristo Jesús. No es por mí, no es por mi esfuerzo, no es si algo puedo hacer para servir a la iglesia, es por la gracia de Cristo Jesús. No es por mis obras, no es mi capacidad, no es si soy bueno o malo, es la gracia de Cristo Jesús. Y la razón por la cual estoy predicando esto es porque quería darle continuidad a los mensajes del pastor acerca de la comunión con otros, del tema de la iglesia. Porque creo que como iglesia necesitamos recordar que si hay gente conmigo sirviendo, no es porque son mi propiedad, son propiedad de Dios. Es Dios quien los llama. Si Dios empieza a levantar a uno más que a mí, no es porque yo lo levanté, porque me ha tocado escuchar en varias iglesias donde me tocó estar, es que es mi discípulo, yo lo levanté, yo lo enseñé, yo hice esto. ¿Sabes qué? Sí, o sea, Dios te usó, pero Dios es quien da la gracia. Dios es quien hace crecer a la persona, es el Espíritu Santo quien forma a la persona. Nosotros somos un instrumento, pero nada más. Al fin y al cabo somos parte de la misma viña. Entonces yo quería recordarte esto, iglesia. Si tú sientes en algún momento, es que nadie me está viendo, es que nadie ha puesto la mirada en mí como yo quisiera que me vean. Mira, puedo hacer todo esto. Yo te quiero recordar que no hacemos las cosas para el hombre. Pablo decía, todo lo que hagan, háganlo como para Dios y no para los hombres. A veces nos esforzamos y parece que nadie ve, pero después el libro de Hebreos dice que Dios sí ve nuestro servicio y Él recompensa a cada uno conforme a sus obras. Así como estas personas de las 5 de la tarde, nadie les había hecho caso. En todo el día, hasta las 5 de la tarde, llega un hombre que no mira sus capacidades, que no mira si son tan buenos o malos para el trabajo y simplemente dice, yo quiero que trabajen en mi viña. Si tú estás aquí, es porque Dios ha puesto los ojos en ti esta mañana. Es porque Dios te ha traído aquí. Es porque Dios sí te ha visto. El hombre te puede ignorar, nos puede ignorar. Y yo sé lo que se siente eso. Todos sabemos que se siente ser ignorado, pero Dios no ignora. Dios llama y Dios te da gracia. Dios te da su amor, Dios te da sus promesas. Dios te da más de lo que mereces porque Él es bueno contigo, porque Él es fiel. No es por lo que tú puedas hacer, es por lo que Él ya hizo en la cruz y por lo que Él derrama a través de ese sacrificio que ha hecho a favor de nosotros. Si algo me gustaría que te llevaras a tu casa es eso, Dios es quien me llamó, estoy aquí por Dios y para Dios. Ahora el punto número 2, y con esto vamos a ir casi cerrando, 2 puntos, sencillo. Casi todos los predicadores ponen 3, ¿verdad? Entonces en esta ocasión son 2. Punto número 2, y este va a ser un poquito confrontativo, es la generosidad que Dios muestra con otros expone la condición de mi corazón. Lo vuelvo a repetir, la generosidad que Dios muestra con otros expone la condición de mi corazón. Y esto lo vemos en esta parte de la parábola donde el dueño empieza a pagarles de los últimos a los primeros. Y vimos que estos primeros asumieron en su cabeza, se imaginaron, fantasearon que me van a pagar más. Y a veces quisiéramos que nos pagaran las horas extras, pero la realidad es que no en todos los trabajos te las pagan. Todos saben eso, ¿verdad? Hey, quédate porque hay que ponerte la chamba por la playera, por el trabajo. Y todos dicen, ¿me vas a pagar mis horas? No, eso es tu responsabilidad, ¿no? A veces quisiéramos eso, o a veces quisiéramos que vean que en nuestro trabajo de 8 horas nos pagaran un poquito más, porque esas 8 horas sí le pusimos un poquito más de empeño. Pero la realidad es que todos tenemos un salario justo, todos tenemos la paga de nuestro trabajo, lo que nos toca. Y ellos asumieron que este dueño les iba a pagar más, porque vieron que ese dueño estaba siendo bueno con los de las 5 de la tarde. Y te quiero preguntar lo siguiente, ¿acaso no hemos hecho lo mismo nosotros de pensar, es que Dios, le estás dando más? O a veces decimos, yo lo conozco, yo sé cómo es, y parece que le das mucha gracia. Yo recuerdo alguna anécdota de una persona en una de las iglesias que me ha tocado estar por cambios de ciudad, y recuerdo que una persona era nueva, completamente nueva, y como a los 3 meses lo pusieron de líder de jóvenes. Pues estaba llevando mucha gente a la iglesia, estaba evangelizando. La verdad es que Dios le había dado gracia para eso. Y yo recuerdo que llegó
lo pusieron de líder. Y yo no estaba en el liderazgo, pero sabía todo por unos amigos. Entonces, digo, aparte, no sé, era muy curioso eso. Y me dice, no hombre, lo están criticando un montón, o sea, nadie está de acuerdo en que lo pongan, porque no ha pasado el proceso de discipulado, de clases, de formarse. Mira, otros tienen más y no los ponen. Era la crítica de la gente. ¿Tú crees que eso estaba bien? ¿Quién lo llamó a la viña? Dios. ¿Quién lo salvó? Dios. No fue una organización, no fue una persona su salvadora, fue Dios. Y ese acto del pastor que lo haya llamado a ser líder, esa gracia que estaba recibiendo, no era del pastor meramente, era gracia de Dios. Ahorita sigue siendo un buen cristiano, sigue fuerte con su familia, tuvo tropiezos, sí, pero yo recuerdo que todos de verdad criticaban. Y yo decía, no, imagínate si me ponen a mí, me van a criticar también. Yo pensaba eso. Y nadie quiere estar en un lugar donde te están juzgando, ¿verdad? Donde te están criticando, donde te están limitando lo que Dios puede hacer contigo. Y a veces queremos traer esta misma idea al reino de los cielos, que es totalmente al revés al nuestro. Esta sociedad te dice, haz esto para que tú ganes esto, pero la Biblia dice, no tienes que hacer nada porque Cristo Jesús ya lo hizo todo por ti. Tú no tienes que esforzarte más que arrepentirte y tener fe. Y es en esa acción donde Jesús, con nuestras manos vacías y nuestras incapacidades, nos trae al reino y nos da más de lo que merecemos. Porque eso es la gracia. Todos hemos escuchado la palabra gracia en esta vida, y lo más en el cristianismo. Gracia es recibir más de lo que yo merezco. Hay una frase que escuché hace tiempo, y creo que esto a mí me ha ayudado muchas veces cuando yo he tenido pensamientos así. En alguna ocasión, hablando con los pastores, estábamos hablando de cierto tema, y yo le dije, es que yo pensaba, y hasta nos reímos porque yo le dije, yo tenía esta lucha en mi corazón, ese era mi pensamiento, y le decía, es que yo puedo hacerlo mejor que ellos. Orgullo, soberbia, como quieras llamarle. Y los pastores me dijeron, ¿en serio pensabas eso? Le dije, sí, o sea, yo llegaba a cierto lugar y yo pensaba, es que yo puedo hacerlo, ¿por qué no me invitan? No lo sé, y estoy bien con eso. Ahorita acepto las maneras en las que Dios obra, pero yo decía, yo tengo más tiempo, o sea, yo crecí en la iglesia cristiana. A los 2 años ya hablaba en lenguas y profetizaba, y no es cierto, eso no. Pero uno creció en un ambiente así, y uno piensa, yo he hecho tanto, o he hecho mucho, y tengo mucha experiencia, y de repente dices, ¿por qué? ¿Por qué no puedo yo hacerlo? ¿O por qué no me dan esa oportunidad? Y las preguntas que hace Jesús es, ¿acaso te da envidia que yo sea generoso? ¿Acaso te da molestia que yo pueda ser bueno con los demás y a ti te he dado más de lo que mereces? Y es Dios, ha ido tratando mi corazón en esa área también. Y cuando veo personas nuevas, busco siempre ver el potencial de esas personas, lo que pueden hacer. Que hay veces que en mi cabeza cuadrada, perfeccionista tal vez, trato de pensar como este mundo piensa, pero la realidad es esta. Y hay una frase ahí que puse, ante los pies de la cruz todos somos iguales. Nadie es más, nadie es menos. A los pies de la cruz todos somos iguales. Y esa realidad destruye mi argumento de yo creer que puedo más que otros, o creer que yo merezco más que otros, porque a los pies de la cruz todos recibimos el mismo perdón. A los pies de la cruz todos recibimos la misma misericordia. A los pies de la cruz todos recibimos la misma gracia. No hay nadie que sea más, no hay nadie que sea menos. Y esto es lo que Jesús quiere destruir en nuestras cabezas, en nuestros corazones, en nuestras almas. Estos sentimientos de creer que nosotros somos más porque tal vez hemos hecho más. Pero la realidad es que Dios reparte la gracia como Él quiere. Esto puede ser una confrontación para los que hemos sido como los de las 6 de la mañana, y esto puede ser un ánimo para los que son como los de las 5 de la tarde que vienen llegando, que dicen, ¿qué puedo hacer? No tengo nada, no tengo esa capacidad que ellos sí tienen. Yo lo que quiero decirte es, Dios hoy te está dando gracia para continuar.
Y para todos los demás que estamos siendo confrontados, hay otra frase que anoté por ahí, que dice lo siguiente: la prueba definitiva de nuestra espiritualidad es la medida de nuestro asombro ante la gracia de Dios. ¿Qué tan asombrado te despiertas todas las mañanas porque dices, puedo respirar? Tal vez estoy batallando en esta área económicamente, pero tengo todo lo que necesito. Puedes despertar y ver a tu familia y decir, Dios me ha dado demasiado. Tengo salud, tengo vida, puedo caminar, puedo ver el sol de un nuevo día. Una de las oraciones que me gusta a veces hacer en la mañana a Dios es: gracias por permitirme ver la luz de un nuevo día, la luz del amanecer. ¿Por qué? Porque, como dice el profeta en Lamentaciones, por la misericordia de Dios es que no hemos sido consumidos. Grande es su fidelidad. Y si nosotros nos ponemos a contar todas las bondades de Dios, realmente no tendríamos tiempo para fijarnos en lo que Dios le da a los demás y empezar a criticar. Cuando nosotros nos fijamos en lo bueno que Dios ha sido con nosotros, no debería haber tiempo para quejarnos de lo bueno que es Dios para con otros. Al contrario, deberíamos celebrar esa gracia que Dios derrama sobre mis hermanos en la fe. Deberíamos celebrar lo bueno que es Dios con otros. ¿Sabes qué? Tal vez viene alguien, me pude ir de vacaciones y Dios me pagó todas las cosas que quería. ¡Qué padre! Celebro la gracia de Dios contigo. Oye, ¿sabes qué? Dios me bendijo con un auto, pude cambiar mi auto después de tiempo. ¡Qué padre! Dios te bendijo. Pero a veces somos tan humanos, porque seguimos siendo humanos, que fallan y decimos, ay, qué padre, buena onda, pero por dentro es, ay, qué molestia. ¿Alguien aquí se identifica con ese sentimiento? No levantes tu mano, está bien. No hay que exponernos solos, pero muchas veces pasa eso. Muchas veces luchamos en nuestro interior, pero cuando vemos la gracia de Dios para con nosotros, no debería existir tiempo para quejarnos de los demás, sino celebrar. Y siempre esto que Dios derrame sobre otros, como decía el punto 2, va a ser una oportunidad para examinarnos. Cuando tú sientas estas cosas dentro de ti, en esta vida de iglesia, recuerda que Dios te ha dado más de lo que mereces. ¿Por qué te digo esto? Porque si nosotros empezamos a vivir como Dios quiere que vivamos en este reino, el reino de los cielos, entonces nuestra iglesia va a crecer sana. Y obviamente hay oportunidad para que aquellos que estén luchando con esto puedan sanar su corazón y seguir caminando en la bondad de Dios y decir, Dios ha sido bueno conmigo, también puedo celebrar la bondad de Dios con otros. Ahora quiero terminar con esta pregunta: ¿quién eres? ¿Primero o último? ¿Cómo está tu corazón ahorita? Estamos avanzando como iglesia, estamos creciendo, más personas están llegando, va a haber gente a servir. Obviamente la iglesia es de Cristo, Él es la cabeza, Él es el capitán, Él es el que dirige, pero la iglesia está conformada por humanos que fallan, por seres humanos con defectos, que luchamos con pecados, que luchamos contra nuestra carne, contra nuestros pensamientos. Y obviamente en la iglesia van a seguir habiendo fricciones dentro de nosotros. Tal vez hoy todo se ve bien, pero no sabemos si más adelante va a haber cierta fricción con algún servidor entre nosotros. Y es por eso que Jesús dice esta parábola, porque quiere que su iglesia viva bajo esta cultura del reino de los cielos, una cultura donde la gracia es central. No la envidia, no la queja, no la murmuración, sino la gracia de Dios es central. Es el fundamento. Dice la Biblia que cuando nos acercamos al trono de Dios, no es un trono de justicia, no es un trono de castigo, es un trono de gracia. Acérquense pues al trono de la gracia de Dios. Un trono donde Dios tiene gracia para ti, para ti, para ti, para ustedes, para mí. Sin importar lo que hayamos hecho bien o mal, Dios tiene gracia para todos. ¿Quién eres? ¿Cuál es la condición de tu corazón hoy?
¿Está hablándote Dios esta mañana? ¿Está examinando tu vida o está animándote a seguir adelante como los de las 5 de la tarde? Quiero leerte esto que leí en la semana mientras buscaba algunas opiniones para esta predicación, estudiando este pasaje. No está aquí, pero quiero que me escuches. Dice: en el reino de Dios no hay jerarquías. Está padrísimo eso, ¿verdad? En el reino de Dios no hay jerarquías. De repente llegamos a un lugar y decimos: ¿sabes que Él es el patrón? Y a veces bajamos la mirada. Puedes hacerlo afuera si quieres, pero en el reino de Dios puedes venir con la cabeza en alto, porque no hay jerarquías, no hay posiciones. Nadie puede reclamar una membresía merecida. Yo me merezco esto, como el joven rico. Dame algo más para ganarme el cielo. No, nadie tiene una membresía merecida aquí. No hay lugar para el orgullo personal en el reino de Dios, para el desprecio ni para los celos, pues no hay motivo para cuestionar cómo este Dios generoso trata a quienes no lo merecen. Lo quiero volver a leer esto. En el reino de Dios no hay jerarquías. Nadie puede reclamar una membresía merecida. No hay lugar para el orgullo personal, el desprecio ni los celos, pues no hay motivo para cuestionar cómo este Dios generoso trata a quienes no lo merecen, porque Él es bueno. Qué hermoso saber que Dios no nos paga conforme a nuestros pecados. Dice el Salmo 103 que así como está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nunca se pueden tocar el este ni el oeste. Están lejos. De esa misma manera Dios alejó nuestra maldad y nos perdonó, nos salvó y nos ha dado más de lo que merecemos. Pero a veces se nos olvida esto y tenemos una actitud como la del hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. Viene el hijo pródigo que se perdió por completo, y de hecho es como un mensaje muy paralelo a esta parábola. El hermano menor va y se pierde por completo. Dice que gastó su dinero con prostitutas, se hizo fiesta, un buen reventón, se fue a Las Vegas, por ponerlo como actualmente. Se perdió, se quedó en la calle y dice que comía de los cerdos. Es decir, un cerdo para un judío era la peor comida. Para nosotros las carnitas también buenas, para el judío era lo peor que puede haber. Cayó a lo más bajo de lo más bajo, pero entró en sí y dijo: voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir que me contrate como un jornalero más. Pero sorpresa, cuando llega, el padre dice que lo vio de lejos y fue a correr. Y para un judío, que un hombre mayor, dueño, corriera hacia una persona que se había perdido por completo era una vergüenza, porque ese hijo merecía el castigo por haberse perdido. Pero el padre corrió antes de que todos los demás fueran a verlo, porque dijo: yo voy a ir a cubrir la vergüenza de mi hijo y no voy a permitir que nadie lo humille, sino yo lo voy a guardar, lo voy a proteger. Y dice que lo besó, lo vistió, le dio lo mejor de lo mejor, le dio un anillo que significaba que le daba autoridad. Y dice que le hizo un parizón, una buena fiesta. Maten al cordero más gordo, vamos a celebrar porque este hijo muerto ha resucitado otra vez. ¿Y alguien se acuerda lo que sigue después en esa parábola? Dice que el hermano mayor se salió de la fiesta porque no soportó ver cómo celebraban al hermano menor que venía perdido, drogado, emborrachado, sucio, hambriento. Y le dijo el padre: ¿por qué no entras a celebrar? Va el padre a rogarle al hijo mayor: entra a celebrar a tu hijo, a tu hermano, perdón. Vamos, acompáñame. Y le dices que a mí nunca me has hecho una fiesta y yo me he portado mejor que mi hermano. Y la realidad es que a veces tenemos esa actitud también nosotros. Y se nos olvida que alguna vez fuimos el hermano menor, que fuimos aceptados en los brazos del Padre con tanta gracia, con tanto amor. Y no hay tiempo, no debería haber oportunidad para ser como el hermano mayor que se queda afuera juzgando a su hermano que estaba perdido. De hecho, el Padre le dice: tú tienes todo a tu disposición, pero no has querido aprovecharlo. La realidad es que a veces no disfrutamos lo que Dios ya nos ha dado a nosotros,
como te lo dije hace un momento, nos despertamos en automático, creyendo es que Dios me debe la vida, Dios me debe esto, Dios me debe esto. Pero Dios no es deudor de nadie. Dios no te debe nada. Y aún así Él te ha dado más de lo que mereces. Y creo que esto, una, nos confronta, y otra, nos endereza nuestros pensamientos y decir: Dios, tú eres bueno. Perdóname cuando he pensado como el hermano mayor o como estos jornaleros de las 6 de la mañana. Y hoy vuelvo a recordar que tú eres bueno. Hoy vuelvo a recordar que tú eres fiel, que tú eres lleno de gracia conmigo y que me has dado mucho más y me seguirás dando mucho más, porque tenemos un Dios de más, un Dios de gracia, un Dios que te da aun cuando no lo mereces. De hecho, una de las cosas que más me asombra es cuando Dios me da o nos da y de repente digo: Dios, esta semana me porté re mal, y de repente veo la respuesta de Dios a alguna oración que tenía ahí pendiente. Y digo: ¿cómo es que Dios me dio esto? No me lo merecía. O sea, no me lo merecía en serio. Y Dios responde con gracia, porque ese es el corazón del Padre, un Dios lleno de gracia. Te quiero invitar a que te pongas de pie, iglesia. Vamos a cantar, ahorita vamos a adorar, pero me gustaría orar para que este mensaje caiga en buena tierra en nuestros corazones. Y que mientras estamos adorando al Señor, si tú te identificaste con los jornaleros de las 6 de la mañana, con el hijo mayor, hoy puedas decir: Dios, perdóname. Perdóname porque me he olvidado de tu gracia. Perdóname porque he dado por sentado que tú me debes algo cuando tú has sido demasiado bueno conmigo. Y si tú eres como los de las 5 de la tarde, dile: gracias, Dios, porque me has dado mucho más. Me has dado más de lo que merezco. Porque este es el corazón de Dios. Levanta tus manos, iglesia. Déjame orar por ti. Padre, gracias. Levanta tu voz y dile: gracias, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos guardado queja y murmuración en nosotros, Dios. Cuando hemos permitido que alguna molestia, alguna frustración salga a relucir en nuestras palabras o en nuestros pensamientos. Dios, enséñanos que tu reino es un reino de gracia, donde tú eres bueno, donde tú eres el rey de los cielos, donde tú eres el rey de esta iglesia, donde tú eres el rey de mi vida, Señor. Que este reino tuyo no se parece al sistema de este mundo, sino que tú nos estás invitando a vivir bajo tu gracia y a recordar que tú eres bueno, Señor. Toda envidia, toda queja, todos celos, toda competencia, todo sentimiento de que tú me debes algo, Señor, hoy lo entrego a los pies de la cruz y te pido perdón, Señor. Y Padre, si he sentido que nadie pone los ojos en ti, en mí, ayúdame a recordar que tú sí has puesto tu mirada en mí, Señor. Gracias por la esperanza que nos das y por invitarnos a ser parte de tu reino, Señor. Gracias por el mensaje de tu evangelio y que nos llamas en arrepentimiento y fe, Dios, a tu presencia, y que hoy disfrutamos de tu gracia, Señor. Gracias, Dios, te damos. En el nombre de Cristo Jesús, iglesia, vamos a terminar adorando y cantando a nuestro Dios con todo el corazón.